prediquen, para que ya hagan un tema y den una prédica. Y cuando has visto que llevan 3 meses ahí y que más o menos están pagando el precio, entonces los involucras para la enseñanza del nivel 1, 2, 3 o 4, y vas armando un equipo hasta que ya tienes a todos haciendo algo. Entonces, el nivel 4 aquí nos habla de la misión universal que tenemos todos, que es testificar, predicar, enseñar, y la misión particular. Ahora, ¿qué les vas a enseñar después del nivel 4? Ya pasaron nivel 4 y ahora ¿qué sigue? Pues entonces tienes que darles instrucción de liderazgo. Esos son los que te llevas para que una vez por semana les empieces a dar instrucción. Nosotros usamos el callado, cómo comunicar tu fe y el plan de Jesucristo. Eso nos toma casi que en 6 meses más o menos, completamos eso una vez por semana. Entonces dice aquí, la meta de esta clase es que yo comprometa el resto de mi vida a descubrir y cumplir la misión de vida para la que Dios me ha creado, usando mi tiempo, talentos y tesoros para su reino, sin importar a dónde quiera Dios o cuándo quiera Dios. Entonces, otra vez, recuerda que alguien que apenas recibió a Cristo, esto es entre el 5.º y el 6.º mes, y ya le estás pidiendo que haga un compromiso para el resto de su vida. Si no aprovechamos el ímpetu del primer amor, después va a ser dificilísimo. Entonces están en el ímpetu y se ponen a orar por las naciones, y se ponen a orar, envíame a Pakistán, a Nepal, a donde sea, y están emocionadísimos, y como que eso te mantiene a ti pues desafiado, ¿no? Porque son bebés, pero son bebés ya encaminados hacia donde deben ir. Obvio que no se van a ir a otro país luego, pero ya está sembrado en su corazón, y conforme crezcan lo van a ir haciendo. La primera sesión es descubriendo mi misión de vida. Aquí se ve el propósito de Dios al crearnos. Se comprueba otra vez que fuimos creados para extender el reino de Dios, para adorarlo, para evangelizar. Los 5 propósitos. Número 2, la misión de Jesús en la tierra. Jesús tuvo una misión dada por el Padre. Punto número 3, la misión de Jesús debe ser mi misión. O sea, ¿por qué tengo una misión en este mundo? Porque Jesucristo lo tuvo. Entonces mi misión debe ser la misión de Cristo. Entonces, en el inciso B, pues ya empezamos a obtener una respuesta. La segunda sesión, página 153. El propósito de la primera sesión es que entendamos que así como Jesús vino a la tierra y vivió, así debemos vivir nosotros también. Que nuestra misión debe ser la misión de Cristo, ¿no? La segunda sesión, entonces, ya viene aquí una explicación detallada, una guía de cómo compartir nuestro testimonio. Es triste, pero pocos cristianos saben compartir su testimonio. ¿Por qué? Porque hay quienes hablan más de su vida pasada y de los escándalos que hicieron y de las cochinadas que hicieron, que de lo que Cristo hizo en sus vidas. Entonces, tomando como ejemplo la Biblia, aquí hay en la segunda columna de la página 153 la pirámide. Toda esta segunda sesión nos explica cómo dar nuestro testimonio. Y dice aquí, parte 1, poco tiempo. La parte 1, ¿qué es mi vida antes de Cristo? Entonces, si tengo 15 minutos, mi vida antes de Cristo debo darla en 2 minutos o en 3. Luego viene la parte 2, dice menos tiempo. La parte 2 es cómo supe
¿O cuándo y cómo me di cuenta que necesitaba a Cristo? ¿Cómo es que reaccioné de que necesitaba algo más en mi vida? ¿Cuándo me di cuenta y cómo me di cuenta que me faltaba algo? La parte 3 es la que debe tener más tiempo, que es cómo conocí a Cristo, cómo fue mi encuentro con Cristo. Y la parte 4 es la que debe ocupar mayor tiempo, que es cómo es mi vida ahora en Cristo. De hecho, lo más importante es cómo es nuestra vida ahora en Cristo. Entonces, si tengo 15 minutos, voy a usar 2 minutos para mi vida pasada, 3 minutos para cómo supe que necesitaba a Cristo. O sea, 2, 3, 4 y 6. 2 y 3, 5. Y 4, 9. Y 6, 15. 2, 3. Sí, porque tienes que aprender a compartir tu testimonio en 15 minutos. Y eso te sirve porque los estás formando. Entonces, si no son capaces de cumplir con esto, con esta instrucción aquí, quiere decir que no son fieles, porque alguien fiel, acuérdense, estamos buscando personas fieles, se sujeta. Claro que luego esto te sirve como base para que des tu testimonio en 1 hora, y tienes que dividir el tiempo así. Entonces 15 minutos se les dan, y son 3, 4, no, son 2, 3, 4 y 6. 2, 3, 4 y 6. Y luego vienen algunos tips. Si te volviste cristiano cuando eras niño, pero te alejaste o nunca maduraste como grande. Si te volviste cristiano desde niño y nunca te desviaste. Algo en lo que hacemos énfasis aquí es que el testimonio más poderoso no es del que más pecado hizo. Porque si tú no aclaras eso a un niño en Cristo, si tú no le clarificas qué es lo que importa del testimonio, va a creer que es competencia. Y hay quienes entonces le agregan y le inventan y inflan las cosas porque no se quieren quedar atrás. Pero si vemos, el testimonio más poderoso que ha existido sobre la tierra es el de Jesús, y no tuvo que pecar para tener un testimonio grande. Entonces, clarificándoles esto, hasta les da vergüenza decir las cosas que hicieron antes. Y no es el énfasis es la vida nueva. El punto es, y yo creo la esencia y la importancia de esto en ninguna manera sustituye a los módulos, simplemente los afirma. Pero en 4 meses, en vez de que te tomes todo un año, en 4 meses le das la dirección clara de hacia dónde tenemos que ir. O sea, le marcas cuál es la ruta, cuál es la pauta, hacia dónde vamos, pues con claridad. Es un panorama completo y ya tiene todo, y entonces necesitamos el resto de nuestra vida para caminar sobre eso. Pero estamos trabajando con personas nuevas, con gente que empieza, que no sabe nada, y desde el principio les estamos sembrando y enseñando las cosas como deben ser, y con los módulos se los confirmas. Entonces se trata es de producir una nueva generación, que ya no tengamos que explicar un montón de cosas como tenemos que hacerlo hoy, sino que la generación nueva vaya con la idea correcta de cómo deben ser las cosas. Luego viene aquí el punto 2, compartiendo las buenas nuevas. Aquí hay 5 verdades acerca de las buenas nuevas, que son básicamente las 4 leyes espirituales, pero añadiéndole un punto. El punto 3 es comunicando, página 154. Cómo compartir eficazmente. Hay 13 consejos aquí de cómo compartir eficazmente. Por ejemplo, descubre tu estilo personal de dar testimonio a través de tu forma. O sea, no quieras imitar a otros.
Cada quien tiene su propio estilo, su propia forma. 2, piensa antes de hablar. 3, pide la ayuda de Dios para escoger la palabra correcta. 4, muestra amor. 5, sea positivo y agradable. 6, nunca menoscabes o humilles a otros. 7, cuenta historias, da ejemplos, la gente se relaciona mejor a una historia. 8, sea alegre. 9, sé tú mismo, sé natural, no intentes parecer espiritual. Número 10, sé vulnerable y auténtico, o sea, no eres perfecto, tienes que mencionar también en qué áreas tienes luchas. 11, memorice versículos importantes, porque cuando testificas, muchos dicen, abran su Biblia. No, ese es un estudio o es una prédica. Tu testimonio, si vas a mencionar textos, tienes que memorizártelos para transmitirlos. Manténlo simple, sencillo. Recuerda, el Espíritu Santo está usando tus palabras. Entonces, aquí hay, en el punto 4, pasos para compartir tu mensaje de vida. Dice, termina de escribir tu testimonio. Yo les pido que me lo escriban antes de que lo den. Vuelvas al estudio del testimonio para saber qué testimonio pudieras dar. Al final de este nivel, dice en la página 161, material de apoyo. Inciso A dice, sugerencias para preparar tu testimonio. Inciso B, posibles temas del testimonio. Inciso C, circunstancias comunes. Inciso D, comprenda que usted tiene más de un testimonio. Inciso E, cómo dirigir en tu testimonio. Inciso E, traduciendo términos cristianos. Inciso F, cómo construir un puente de amistad. Aquí hay un plan para compartir tu fe. Bueno, ese es otro punto. 161, del lado derecho dice material de apoyo, ¿sí? 161, del lado derecho dice material de apoyo. Inciso A, sugerencias para preparar tu testimonio. Esto no se ve en clase, eso cada quien lo tiene que hacer. Posibles temas, y ahí vienen pues consejos. Entonces, con todo esto me tienen que escribir su testimonio. Luego dice, empiece orando, página 155. Página 155. Punto número 4, columna izquierda hacia abajo. Pasos para compartir tu mensaje de vida. ¿Sí estamos ahí todos? Y se termina de escribir. Vuélvase al estudio del testimonio para saber qué testimonio pudieras dar. Empiece orando para que Dios traiga a las personas a tu vida para compartirles las buenas nuevas de una manera natural y casual. O sea, yo tengo que saber dar mi testimonio de tal manera que no parezca voy a dar mi testimonio, sino lo tienes que dominar tanto que en una comida, en un café, en una parada de un camión, le puedas contar a alguien en 5 minutos el testimonio de cómo Cristo transformó tu vida, o en 15 minutos. ¿Saben cuánto tiempo duró el testimonio de Pablo? 15 minutos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 10 minutos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Media hora. 2 minutos y medio. Media hora. El testimonio de Pablo duró 2 minutos y medio frente a la multitud. Tú lee el testimonio de Pablo y cuenta el tiempo. Y léelo pausadamente, ¿no? 2 minutos y medio. ¿Y qué testimonio tan poderoso? Porque él tenía bien claro qué es lo que tenía que hablar. ¿Sí? Luego viene, lea cómo comunicar tu fe. Yo a todos los que toman el nivel 4 les doy el curso de cómo comunicar tu fe. Digo, quiero que leas esto. Después se los voy a dar, pero quiero que lo lean. ¿Se acuerdan? En el nivel 3 tienen que hacer el módulo 13, el de los cimientos por ellos mismos. Y empiezan a hacer cosas por ellos mismos. Luego dice, empieza a utilizar la encuesta de opinión personal con tus amigos, familiares y vecinos. Entonces,
les doy cómo comunicar tu fe y luego los animo a ir casa por casa. A veces lo hacemos cuando nos damos cuenta que no lo han hecho y que no saben, vamos para que nos vean cómo hacemos las encuestas, y en la encuesta le compartes tu testimonio en 3 minutos, 4 minutos. La gente no tiene mucho tiempo. Coordínate con los pastores y o líderes de ministerio para programarte a compartir tu testimonio en algunas de las reuniones de las iglesias locales. Esto lo hacemos nosotros, nos organizamos y ya se hace un calendario. Cuando lo hagas, respeta el tiempo que te asignen para que pruebes que eres digno de confianza. Tercer sesión tiene que ver con pescar al estilo de Jesús. Trae unos consejos prácticos aquí de cómo pescar. De hecho, trae 5 claves para pescar como pescó Jesús. Luego, en la página número 157, al principio dice cómo vienen las personas a Cristo y después crecen. Es interesante esto porque uno muchas veces no sabe detectar en qué fase se encuentra la persona y ya quiere que reciba a Cristo. Pero el recibir a Cristo es como la estocada de oro, ¿no? O sea, es ya cuando el torero mete. Entonces, hay ciertas cosas que hay que considerar y cómo hacer para ir ganando a alguien para Cristo. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fases en el crecimiento espiritual. La fase resistente es el que no ha nacido de nuevo y ese no quiere saber nada, ese le hablas y no quiere saber nada. Aquí viene en esta sesión qué hacer con el que tú le dices, mira, hay una reunión, yo no quiero saber nada de eso. Tú ábrete, o sea, ¿por qué? Porque le va bien, porque tiene dinero, porque todo va bien en su vida. No quiere saber nada. ¿Qué hacer? ¿Cómo ganarlos para Cristo? En esta clase se ve. Ahora, cuando alguien no quiere saber nada de Cristo y tú empiezas a orar por él y a hacer lo que debes hacer, Dios va a empezar a tratar con esa persona para que se dé cuenta del vacío que tiene. Entonces pasa de la fase resistente a la fase receptiva. Empieza a abrir los ojos. Hay una necesidad en su vida. Entonces, cuando la gente tiene una necesidad, tienes que saber cómo pasarlo a la siguiente fase. De hecho, examinando la vida de Cristo en esta clase, se prueba que Jesucristo lo hizo así. Fue llevando a las personas de una fase a otra, de un paso a otro. Entonces, de la fase receptiva, uno pasa a la fase buscadora. Esta fase buscadora es clave porque ya se han acercado y están a 3 fases de la fase lista. Y somos tan cortos de vista muchas veces que desperdiciamos esta fase, porque cuando alguien tiene muchos ídolos y cuando alguien quema incienso y cuando alguien va a misa todos los días y cuando alguien se cuelga 20 cosas de la muerte y cuando está en la fase buscadora, si aprovechamos esa condición los podemos traer a Cristo porque están buscando, por eso están probando. Entonces aquí se enseña qué hacer con alguien que es súper católico o es se llama seguidor de la muerte o es santero, o sea, tiene alguna religión falsa. Aquí también sabes qué hacer con los testigos de Jehová, con los mormones, porque están buscando, quieren respuestas, por eso están allí. Y lo que generalmente uno hace es que los hace a un lado. No, ellos ya están más listos que los otros. De la fase buscadora tienen que pasar a la fase de consideración. O sea, yo tengo que presentarle la alternativa que yo traigo. Y poco a poco empiezan a comparar
entre el cristianismo de la Biblia y lo que ellos tienen. Entonces pueden pasar a la fase comprensiva. Han comprendido la diferencia entre los cristianos y todos los demás. Entonces eso los lleva a la fase lista. ¿Cuándo alguien está listo? Cuando ya sabe lo que un cristiano es y la diferencia entre otros. Es cuando entonces lo puedes llevar a recibir a Cristo. De la fase 0, la fase 0 es el nivel 1, recién nacido en Cristo, bautizado e integrado. La fase de crecimiento, niños en Cristo, nivel 2. La fase de ministerio, jóvenes en Cristo, nivel 3. La fase de misión, padres en Cristo, nivel 4. Y la fase de multiplicación. O sea, se trata de pasar a la gente de una fase a otra. Ahora, algo de pronto te vas a dar cuenta. Empiezas con los de tu iglesia, pero terminas el nivel 4 y en el 3 quedan pocos, y en el 2 y en el 1 ya no hay nadie, hasta que de pronto ya no tienes a quien darle el nivel 1. que hace falta allí? Evangelizar. Entonces empiezas otra vez, y conociendo esto es más fácil atraer a la gente que nos rodea. En el punto 2 de la página 157 dice: ¿qué hacer con las personas en cada fase? Aquí al final de esta columna dice escala de Olmes acerca del estrés o tensión nerviosa. Fíjense, el nivel de tensión más alto que existe para el ser humano es la muerte del cónyuge. Cuando una persona pierde su cónyuge, su nivel de tensión es el más alto. Si no conoce a Cristo, lo puedes ganar, pero mira, inmediatamente. ¿Por qué? Porque está 100% abierto a la ayuda de parte de Dios. La muerte de un hijo te da el 95 puntos. O sea, cuando alguien pierde un hijo es cuando hay que estar allí para ayudarle, porque el ser, lo que este hombre encontró aquí es que la persona que más ayuda necesita es aquella que ha perdido su cónyuge. Y es cuando podemos estar ahí para ayudar. O cuando alguien ha perdido un hijo, también tenemos que estar allí para ayudar. El encarcelamiento, fíjate, permanente, la sentencia, hay que aprovechar cuando son sentenciados para alcanzar al preso y a la familia, porque esto crea una tensión muy alta. La sentencia sigue, luego el abandono, cuando se separa, cuando alguien deja a su cónyuge, hay que estar allí para, o sea, esto nos sirve como para detectar que cuando alguien está pasando por un problema tenemos que estar allí para ayudarle, porque a través de ayudarle es como los podemos ganar para Cristo. Y así sigue la lista. Y aquí sigue pues qué hacer con cada uno en cada fase. La cuarta sesión ya tiene que ver directamente con la obra misionera, con el plan global de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo hoy? La cuarta sesión es muy interesante, lo que está aquí en la página 158, en el inciso A. En el punto dice: ¿qué está haciendo Dios en la tierra? Porque a veces pensamos que, o tenemos la tendencia a pensar que somos los únicos que estamos haciendo algo, pero somos una millonicristilocumésima parte de lo que está pasando. Pero es bueno saber que somos parte de eso. Fíjate, el estado del cristianismo en el mundo en el año 2000 dice: las buenas nuevas es que la iglesia es más grande de lo que usted piensa. Número 1, los cristianos en el mundo pasarán los 2.000 millones este año según David Barrett. Esto fue en el año 2000. 2, la iglesia está creciendo explosivamente afuera de países occidentales. En 1900
El 81% de los cristianos eran caucásicos. ¿Caucásico qué es? Blanco, güero, occidental, europeo, gringo. En 1981, 51% eran de origen caucásico. En el año 2000, o sea, hoy, la mayoría de los cristianos no son occidentales. O son africanos, o son asiáticos, o son latinos. O sea, ya somos mayoría comparado con antes, que casi que ser cristiano era sinónimo de ser gringo, o de ser inglés, o de ser blanco. Ejemplos: en el 2004, en Brasil, la iglesia añade de 17 a 20 mil nuevos creyentes a la semana. En China, la iglesia crece de 20 a 30 mil nuevos creyentes diario. La Biblia en otro idioma ha aumentado. En el año de 1800, la Biblia estaba traducida a 67 idiomas. En el año de 1900, 100 años después, a 537 idiomas. Ve la proporción. O sea, aumentó de 67 a 500. O sea, es una proporción de un 1000%, ¿no? Y luego, en 100 años aumentó. En vez de aumentar a 1000, aumentó a 2800. O sea, hoy en día hay más traducciones de la Biblia que en toda la historia. La película Jesús ha sido vista por más de 2.000 millones de personas, y más de 100 millones han orado para recibir a Cristo con una película. 5. El número de agencias misioneras aumenta. En 1900 habían 600 agencias misioneras. ¿Qué es una agencia misionera? Nosotros somos una agencia misionera, no oficial, pero somos una agencia misionera. ¿Por qué? Porque enviamos gente. En el 98 había 4.600, en el 2025 se estima que habrá 8.500. A partir del 2002, esto es interesante, la mayoría de los misioneros son de Latinoamérica. Antes, misionero era sinónimo de gringo, ¿no? Hoy en día hay más misioneros latinos que americanos, hoy en día. Número 6, la iglesia está cooperando como nunca antes en sociedades misioneras mundiales. Entonces, ¿cuál es la situación mundial hoy? Con 6.000 millones de personas en el mundo, más de 4.000 millones de personas están perdidas sin Cristo. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay en el mundo más de 2.000 grupos de personas que no se han alcanzado. 1.700 millones de personas no tienen testigo cristiano visible. Nunca van a oír hablar de Cristo a menos que alguien vaya a su cultura a decirles. Aquí sí completemos esto, porque es importante saber lo que está pasando a nivel mundial, porque nos concierne a nivel local. Los grupos mayores no alcanzados son el primero, y el menos alcanzado es el asiático. El asiático. Sí, es que 20.000 diarios para alcanzar a los 1.000 millones necesitarías como 300 años. Los asiáticos. Sí. Bueno, Asia es China. Sí. Aquí hay un mapa hasta el último. Asia implica la India, la China, parte de que se llama Rusia. Medio Oriente es diferente de Asia, pero en cantidad, en la India hay 1.000 millones de habitantes, la mayoría no alcanzados.
En China hay 1.300 millones. Ya nada más entre esos dos países que están en Asia está concentrada la mayor cantidad de gente no alcanzada. Muchos dicen que la ventana 10-40 son los países islámicos. La cantidad de países ahí es mayor, son como 15 países no alcanzados. Pues nada más la India tiene más gente no alcanzada que toda la ventana 10-40. Nada más la India. Entonces, en proporción, aunque son dos países contra 12 o 13, hay más gente no alcanzada en Asia. Entonces, asiáticos. Después vienen los urbanos. Hay más gente en las grandes ciudades que no ha sido alcanzada que el punto 3, islámicos. Fíjate, en el occidente hay un fenómeno increíble. La ciudad de Nueva York tiene 8 millones de habitantes. Las iglesias, pues, tienen registradas cuántas iglesias hay. Menos del 0.1% asiste a una iglesia. ¿Qué te muestra eso? Que a la gente no le interesa a Dios, a la gente de las urbes. Cuando hacen un censo, cada vez son más los que dicen no creo en Dios, o no soy ni con Dios ni sin Dios, o sea, yo por mi cuenta, pues. O sea, hay gente no alcanzada en las ciudades, gente que vive para ellos mismos. La población urbana es una de las menos alcanzadas en el mundo. Luego sigue el Islam, que es muy obvio, ¿no? Turquía, Irán, Afganistán, Irak. Es muy obvio, son los países árabes, pero están en tercer lugar. Hay más gente concentrada en las grandes ciudades que no conoce a Cristo que musulmanes. Entonces, sí hay que ir a los musulmanes, pero bueno, en León, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos habitantes hay? Imagínate. Y hay menos del 1%. Así es. Entonces, con nuestra ciudad tenemos para evangelizar. Yo me he puesto el reto de Iztapaluca. En Iztapaluca, que es donde vivo, pasó de 100,000 habitantes a 2 millones en menos de 10 años. Entonces, nuestra meta es duplicarnos cada año. La meta mía, en mi casa, es discipular a una familia y el año que sigue abra su iglesia en su casa. La meta de esa persona que abrió su iglesia en su casa es discipular a alguien en su casa durante todo un año, para que al año se abra otra casa. Entonces, si hacemos eso, es la única manera posible, y lo puedes ver con algún matemático, con alguien que sepa de simulación y de números. La única manera de poder llegar a una población de 2 millones así es de esta manera. Fíjate, al año 2 son 2 iglesias, al año 3 4 iglesias, al año 4 8 iglesias, al año 5 16, si cada una hace lo mismo, al año 6 32, al año 7 64, al año 8 128, al año 9 256, al año 10 512, al año 11 1000. O sea, dentro de 8 años, porque apenas llevamos 3, dentro de 8 años estimamos que hayan 1000 iglesias, pero van a ser insuficientes. Para 2 millones es nada. Pero si nos mantenemos así, el año 12 son 2000, el año 13 4000, el año 14 8000, el año 15 16,000, el año 16 32,000, el año 17 64,000, el año 18 128,000, el año 19 256,000 y el año 20 500,000, el año 21 1 millón.
Dentro de 19 años esperamos llegar a 1 millón de personas, casa por casa. Y en 22 años alcanzas los 2 millones, porque se va duplicando. El problema es que no puedo tener control de eso. 2, dentro de 21 años yo veré a 20 discípulos, cuando mucho. No voy a poder ver ni controlar el impacto, no lo voy a poder, no voy a poder ejercer control. Si tú quieres controlarlo, es imposible, es imposible. ¿Dónde juntas a 1 millón de gentes? O sea, ¿cómo? No tienes cabeza, no tienes ni siquiera cerebro, o sea, es imposible. Pero si te concentras en una familia durante un año, eso es muy fácil, ¿o no? ¿Sí o no? Y luego lo mando para su casa y superviso que lo haga, y él que lo haga. Los alcances de esto son impresionantes. Eso es lo que están haciendo en China. En China no han hecho otra cosa sino eso. Y a mí me da coraje y me da envidia que los chinos sí lo puedan hacer y en México no lo podamos hacer. Ahora, yo no te estoy pidiendo que a fuerzas lo hagas, yo lo estoy haciendo porque si le ha funcionado a los chinos, campesinos muertos de hambre, ignorantes, iletrados, es porque Dios es capaz de hacerlo. Yo escuché hace muchos años algo que al pasar los años abrí los ojos y dije, no está bien. Un misionero que había estado en la selva entre Tabasco y Chiapas, hay muchas tribus, muchas, y él vivía en medio de ellos, vestía como ellos, hablaba como ellos, todo como ellos, y dejó eso y se fue a Puebla a dar clases al Instituto Bíblico, en donde me metieron a estudiar, porque yo no me metieron, y yo entré porque si no, no podía servir, y bueno, todavía no abría bien los ojos en ese tiempo. Y él dijo que se había ido a Puebla a tratar de discipular y entrenar a los profesionistas, porque la iglesia donde yo estaba alcanzaba arquitectos, ingenieros, licenciados, abogados, porque él dudaba que Dios fuera a alcanzar a México a través de los indígenas, que eran unos patarrajadas que no sabían nada. Los chinos son eso, son unos patarrajadas, ignorantes, analfabetos. Pero eso es lo que Dios usa, ¿o no? Eso es lo que Dios usa. Entonces sí tengo esperanza. A ver, No las tienes rajadas. Las uñas sí. Revelación. Sí lo cuento. El que fundó la iglesia donde me congregué y donde crecí en Puebla, después fue echado fuera, acusado de una cosa moral muy grande, muy fuerte. Obvio, no lo reconocía él. Yo lo estimo mucho hasta la fecha. ¿Por qué? Porque yo crecí con él. Lo fui a ver, comimos juntos. Me dijo que no era cierto. Me dijo a mí, me lo dijo él personalmente, que el asunto había sido el dinero. Como había tantos millones ya, él quiso decidir algo y lo echaron para afuera. Le buscaron algo y se lo hallaron. Eso es lo que él dice. Los otros dicen otra cosa. Yo no soy juez, ni digo que él tiene razón o que yo no soy juez. Por eso dice Pablo, no juzgues nada antes de tiempo, simplemente les cuento los hechos. Los que lo expulsaron lo entregaron a Satanás. A mí me dijeron, él está mal por esto y esto y esto y esto y esto. Él a mí me dijo, eso no es cierto, ellos me echaron por esto y esto y esto. Son los hechos. Pero lo que me llamó mucho la atención es que me dijo,
20 años de mi vida le dediqué a los profesionistas, porque yo pensé que a través de ellos íbamos a alcanzar el mundo. Hoy con mucho dolor me doy cuenta que estábamos en un error. Los profesionistas generalmente tuvieron la oportunidad en la vida de hacer una carrera y tuvieron una vida sencilla, una vida fácil. No han llorado, no saben lo que es sufrir. Y me dijo, no dejes de hacer lo que haces, porque yo estoy convencido que los líderes para la gran cosecha que se avecina y que está, es que si no es una gran cosecha la que tenemos enfrente, con tantos miles de millones que no conocen a Cristo, entonces la gran cosecha, ¿cuál es? Dios va a levantar esos líderes para las grandes multitudes, para los miles de millones de los basureros, de las cárceles, de los centros de rehabilitación, de los analfabetas, de la gente que nadie da un centavo por ellos. Y nosotros estamos trabajando con personas así. Por eso es que miren, a mí me han dicho, tú eres antitemplo. O sea, tú estás en contra de los templos. No estoy en contra de los templos, pero si a mí me comprueban y me muestran un versículo en el Nuevo Testamento en donde Jesús quisiera sugerido que debemos construir un templo para reunirnos, yo lo estaría construyendo. ¿Lo hay, Alfredo? No. Entonces, ¿por qué construimos templos? ¿Por qué? Porque la gente no entiende. China es una muestra de que si no se construye nada, se puede crecer. Oye, pero tú estás construyendo templos Espirituales. Sí, cada persona que alcanzamos. Así es. Entonces, pero ¿por qué se construyen templos físicos? Sí. Y es bien fácil. Rafa, ¿dónde está? Rafa me preguntó de alguien, oye, ¿y fulano sabe esto? Le dije, sí. ¿Y entonces por qué no lo hace? No lo sé. Pero es muy triste que a quienes les enseñas esto y se los muestras y se los compruebas. Beto, entonces si una persona no hace las cosas así, ¿está mal? Está fuera de la voluntad de Cristo. ¿Sabes qué piensan los pastores que en cuanto a la célula, que están robando a la gente de las iglesias? No se puede salvar, o sea, no puede ser utilizado por... Sí están salvos, pero su impacto es muy limitado. Yo a veces pienso que Dios es tan grande que no lo puedo encajonar solamente. Claro que no, pero mira, si yo construyo un templo, ¿para cuántos te gusta? ¿Para 10,000 gentes? Estoy de acuerdo. Por eso. Estoy de acuerdo contigo. Nomás lo que digo que si no se hace así... 10,000 gentes, escúchame, 10,000 gentes. Yo quiero alcanzar a 2 millones en Iztapaluca. Nada más en Iztapaluca, olvídate de lo demás. 10,000 gentes, ¿qué porcentaje es de 2 millones? Y me va a tomar los siguientes 50 años de mi vida hacerlo. Que no se hace así nada más porque sí. Voy a dar muy poco fruto. Hay un varón que iba a las calles y que iba a la cárcel y todo, y de pronto dejó de ir a la cárcel, y después de un tiempo me lo topé y le dije, oye, ya no has ido a la cárcel, es que estamos construyendo. Y le dije, eso está mal, porque lo considero amigo. Me dice, no, Dios me habló. Le dije, Dios no te pudo haber hablado, Dios me habló. Le dije, es que Dios siempre que habla a través de la escritura, ¿o no? Sí. Y eso no es meter a Dios dentro de un molde, porque si yo no tengo un límite, entonces Dios me puede hablar cualquier cosa que no esté escrito. Entonces si eso se descubre o se ha descubierto, Dios lo ha revelado ahorita en este tiempo, mucha otra gente que no conocimos que trabajaba de otra manera. Por eso es que hay que trabajar con gente nueva.
hay que producir una generación nueva. ¿Qué hizo Cristo cuando vino? No reclutó fariseos, no reclutó saduceos, no reclutó herodianos, no reclutó a nadie que ya estaba en un sistema. Reclutó gente que no sabía nada. Y esa es la oportunidad que tenemos. Estamos trabajando con gente que no sabe nada. Y esa es nuestra oportunidad. Y si la dejamos pasar, vamos a terminar igual que muchos. No es revelación nueva. Aquí está el libro de los Hechos. Lo que pasa es que durante los primeros 300 años la iglesia se mantuvo haciendo lo que debía haber hecho en casa. Lo que nosotros hacemos hoy en este tiempo es producto de la reforma del protestantismo, o de la fusión de la cristianismo con Roma. Entonces empezaron a usar los templos y nosotros lo traemos de ahí. La iglesia en la cual nosotros nacimos es esa iglesia tradicional como eso de Roma. Y ahora lo que el Señor está tratando de hacer, lo que está haciendo es regresarnos otra vez al modelo original. No es revelación nueva, no es revelación de Alberto Acevedo. No. O sea, yo soy ignorante. Puedo decir, gracias a Dios, yo no conocía ningún molde, ningún tipo, ninguna religión, yo no fui de ningún. O sea, vamos a decir, yo no sé cómo son los testigos, yo no sé cómo son los presbiterianos, yo no sé, porque nunca he ido a una iglesia de eso, yo me crecí en la calle, ¿no? Yo lo que conozco es esto, nomás, lo que me compartió Hilario, pues, o sea, el amor, la palabra, Jesús, ¿no? Ahorita estoy aprendiendo cosas nuevas con ustedes, contigo, ¿no? Ahora que he estado en México, ¿no? Pero sí veo lo que tú dices. O sea, Ahora, no quiere decir que quien tenga un templo esté mal. así a veces Bueno, parece así, pero no es así. ¿Por qué? Porque no se trata de descalificar a nadie. Se trata de que si vamos nosotros a hacer las cosas, las hagamos como deben ser. Y no las hagamos porque otros las hacen. Mira, yo te vuelvo, perdón. Yo me fui a México, estando por acá yo, aunque yo daba los módulos y todo eso, a mí me dijeron que estaba mal en todo. En todo, hasta, vamos, dijeron, estás mal. A mí me lo han No dicho estás también. haciéndolo así. A mí me lo han dicho también. Estás mal, o sea, no, digo, bueno, pues yo no sé si estoy mal, estoy bien. Lo bueno es que Dios me sacó de la cárcel, me ha transformado, me ha cambiado, y desde que salí, pues bien o mal ahí con mis tropiezos, estoy sirviéndole. Que a lo mejor no había descubierto esto, puede ser, pero de que esté mal todo el pasado, a lo mejor Dios me va a capacitar y me va a abrir los ojos, más cosas. Pero no es que esté mal la idea. En algunas personas, a mí me decían, digo, pero no creo que Beto te diga eso, que todos los demás están mal. No, Dije, así están mal. se están mal. puede malinterpretar y hay el riesgo de que se malinterprete. Entonces, bueno, digo, pues, ya te conocí, yo sé que no. O sea, claro que hay el riesgo, siempre lo va a ver, pero Dios no te puede hablar algo si no hay respaldo con la palabra. No fue Dios que te habló, fue la tradición. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes se aferran a la tradición de los hombres. La construcción de edificios no es tradición bíblica, es tradición de hombres. Entonces, yo lo que les pido es, no se aferren a la tradición de los hombres. Víctor, nosotros venimos de una tradición de 30 años como cristianos, toda mi familia, y cuando mi hijo sale de la cárcel y conoce la forma de enseñar de ustedes, nos empieza a nosotros a querer enseñar y nos resistíamos. Yo le comenté a Luis de la Teja, le digo, haz de cuenta que cambiamos de religión porque nos dimos cuenta cómo todo había estado mal. Todos esos años lo habíamos hecho mal, pero yo tengo la certeza que mi madre está en la presencia del Señor y ella fue salva porque ella sirvió en esa iglesia a su manera,
como lo habíamos aprendido. Ahora en nosotros está hacer el cambio para que nosotros vayamos Sí, mejor. y no estamos diciendo que somos los únicos salvos, por eso empecé diciendo, somos una microcristécima parte de lo que está pasando en el mundo. Pero si queremos ser parte, hagámosla. O sea, si tenemos la oportunidad de hacer las cosas como deben ser hechas, pues hagámoslas como deben ser hechas. Es para alcanzar a más. ¿Quiere decir que alguien que construye un templo, la gente no se salva? Sí, se salva, pero limitadamente. Por eso, yo construyo para 1000, voy a salvar a 1000. ¿Y los demás qué? Salvé a 1000, qué bendición. Pero ¿y los demás qué? Yo veo y digo, no, es que ni de 10,000, ni de 100,000. O sea, tendrías que construir un auditorio para 20 millones para el DF. No existe. Bueno, sí existe, están las casas. Como en China, esparcidos por todos lados. Es la forma, yo pienso, más efectiva, pero es la menos redituable. No vas a ser famoso, no vas a ser reconocido, no vas a poder controlarlo, no vas a poder darles ni siquiera seguimiento, ni siquiera te vas a dar cuenta si funcionó o no. Pablo, Pedro, todos ellos murieron y ni siquiera supieron si funcionó lo que hicieron o sí. Juan en una isla, preso. Pero no estamos trabajando para esta generación, estamos trabajando para las generaciones que siguen. Jesucristo pasó desapercibido por la sociedad mundial de su generación. No fue famoso, no está en los escritos de casi nadie. Flavio Josefo medio escribió algo ahí, pero muy así. O sea, nadie le tomó interés porque el reino de Jesús no es de este mundo. Pablo pasó desapercibido, totalmente, murió, lo asesinaron las autoridades, pero el impacto de lo que hicieron trascendió hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Pues, sí, ¿quién iba? Sí te haces famoso porque te dicen rebelde, porque te dicen que no te sujetas porque no eres cristiano. Sí te haces famoso, no como uno quisiera, ¿verdad? Pero ahorita ¿Lo reconoces? no representamos ninguna amenaza. Ya está, se famoso. Del nombre lo lleva. Yo veo a un patrón de hermano, ten cuidado con eso, porque no se comparado con los entonces, si está en una iglesia, no, pero es muy diferente la... Mira, si tú examinas la esencia del G12 y esto que estamos haciendo es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero nosotros, si le ponemos un nombre a esto, vamos a echarlo a perder. Movimiento de iglesias en casa, lo vamos a echar a perder. ¿Por qué? Tú tocas el punto de si ya está en una iglesia, pues, ¿cómo da? Porque no lo llamamos. Yo cuando hago las encuestas, si ya está yendo a una iglesia, ni lo invito. Yo no quiero gente de otras iglesias. Quiero, como Jesús, si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, formar una nueva raza, una nueva generación. Porque ya están maleados. Sí, traen ideas preconcebidas y eso va a tomar años. Entonces, si yo en vez de invertir un año en una persona o en 2 personas para darles mi tiempo, me regalan un terreno y me pongo a construir, tengo que dejar de darle tiempo a las personas y dárselo al terreno. Es como los padres que le dan preferencia al trabajo por causa de los hijos. Sí, pues los hijos prefieren el tiempo de los padres. Lo prefieren 1000 veces a cualquier otra cosa. Entonces sacrificas una cosa por otra y el punto es, no es bíblico pues. O demuéstrenme que lo es. Por eso, si ustedes me dan un versículo, es más en el griego ahí, búsquenle ahí en alguna raíz, y que Jesús sugiera que construyamos, yo construyo.
la neta, porque yo quiero hacer lo que Jesús dijo. Ahora, a pesar de esto, si alguien quiere aferrarse a la tradición de los hombres, adelante, pero no va a haber un impacto a largo plazo. Lo que estamos nosotros buscando es a largo plazo. William Booth, no sé si sepan quién es William Booth. Él calificó al liderazgo de Estados Unidos de su tiempo en 1800 como afeminado, amanerado y cobarde. Dijo, todos los líderes de Estados Unidos, así lo dijo. Ahorita hay otro, híjole, si piensas que nosotros somos fuertes, se llama David Wilkerson y anda diciendo que los pastores son una porquería y que o sea, tú dices, qué grosero hombre. Pero es verdad. Entonces William Booth se fue a las cárceles y a las minas y dijo, yo voy a levantar un ejército de entre los delincuentes y los obreros de las minas. 40 años después, en su lecho de muerte, se burlaban de él porque como fue un hombre que tuvo mucho eco, la prensa empezaba a tomar forma. Entonces, atacando al sistema, usaron a William Booth como bandera para atacar al sistema. Cuando él estaba en su lecho de muerte, se burlaban de él, porque después de 40 años no tenía sino 10 hombres que le seguían, y los 10 ignorantes, sin estudios teológicos, o sea, 10 tipos que no valían nada, pero que los habían discipulado. Hoy en día, desafortunadamente, el problema es que yo te enseño a ti y tú le enseñas a otro, pero si no te aseguras que sea como es, a través de los años se va diluyendo. Pero en menos de 100 años después de la muerte de William Booth, y hasta el día de hoy hay evidencia de eso, no hay país del mundo donde no hay un representante del Ejército de Salvación. Él es el fundador del Ejército de Salvación, pero hasta 140 años después de que empezó esto, empezó a explotar por todo el mundo. Y hubo un avivamiento mundial, porque lo que nosotros queremos es que el Evangelio llegue a cada país del mundo, que podamos enviar a cada uno a no sé, Cuba, y a otro a Irak. O sea, llenar el mundo del Evangelio es enviar misioneros a cada país. Eso es. Y eso es lo que queremos hacer. Y si lo hacemos de esta forma, vamos a lograrlo. Yo estudié los orígenes y el desarrollo del Ejército de Salvación. Se establecieron en cada país del mundo, pero conforme avanzó, murieron esos 10, y después los discípulos de esos 10 murieron, y llegó un punto en que se institucionalizó. No tenía nombre. Ejército de Salvación se